entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. El sujeto que acabas de ver era Miguel Cortés, un hombre que llevaba una vida exquisita y decía tener un compromiso con las causas sociales. Sin embargo, en abril de 2024, Miguel fue descubierto por sus propios vecinos luego de realizar un ataque horrible en su edificio. Después de esto, gracias a los investigadores, quedó al descubierto que este hombre no era lo que parecía ser, sino que básicamente era un peligro para la sociedad. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Miguel Cortés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Miguel Cortés Miranda, un químico bacteriológico que daba clases en la universidad, y María del Carmen Miranda Moreno, una ama de casa. Tiempo atrás la pareja había tenido una hija a la cual llamaron Claudia. La infancia de Miguel transcurrió en el hogar donde la educación y la ciencia eran fundamentales, y a la vista de conocidos, amigos y vecinos eran aparentemente felices y armoniosos. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba también la de un padre demasiado exigente, que estaba casi siempre inconforme con los logros de sus hijos. Debido a esto, Miguel creció bajo la sombra constante de la presión, esforzándose siempre por cumplir las expectativas de su padre, pero lográndolo muy pocas veces. Y aunque destacaba como un chico aplicado, obediente e incluso introvertido, durante su adolescencia Miguel manifestó algunas actitudes que para muchos fueron desconcertantes. Se decía que arrojaba ácido a los automóviles estacionados en su calle, un acto vandálico que contrastaba con su imagen de buen estudiante. También en otras ocasiones se le vio jugando con animales, pero no de una forma cariñosa, sino más bien cruel, como si encontrara placer en hacerles daño. Tras finalizar la escuela secundaria, Miguel y su hermana siguieron los pasos de su padre. Ella se convirtió en química farmacéutica, y él por su parte se graduó de químico bacteriológico de una de las mejores universidades de México. Después de 2 años de experiencia en un laboratorio local, Miguel dio un salto significativo en su carrera, cuando consiguió un puesto en una empresa de análisis especializados de renombre nacional. En ese momento decidió independizarse y se trasladó a un apartamento en un edificio de Iztacalco. Desde entonces se desenvolvió con soltura por la vida. Su dominio de 3 idiomas le abrió puertas en el ámbito profesional, y además de eso le permitió viajar por el mundo, publicando distintas fotografías en sus redes sociales. Vecinos y amigos lo describían como un hombre normal y tranquilo, alguien dedicado a su trabajo y siempre dispuesto a ayudar a los demás. También presumía de su formación académica, científica y profesional, así como su participación en eventos sociales y recreativos. Además de eso, también participaba en distintas causas sociales, proyectando una imagen de compromiso social y empatía. Además de eso, llevaba una vida plena y activa y tenía muchos galardones. Al menos en apariencia, Miguel parecía el hombre casi perfecto. En el ámbito laboral, por otra parte, era percibido por sus compañeros como una persona de bajo perfil, reservado, tranquilo y callado. Sin embargo, existían algunas actitudes que generaban incomodidad en el ambiente, aunque realmente nadie lo excluyó jamás de las reuniones, e incluso varias de estas reuniones fuera del horario laboral terminaron siendo en su casa. Con sus compañeras de trabajo, por otra parte, él se mostraba muy tímido, evitando interactuar con ellas. Las jóvenes lo veían como un tipo raro pero indefenso, pero cierto día un incidente contribuyó con esa impresión. Todo ocurrió cuando Miguel llegó al trabajo con la cara rasguñada. Cuando sus colegas le preguntaron qué había pasado, él comentó que sus gatos lo habían atacado. Lo extraño era que Miguel jamás había hablado de estas mascotas en el trabajo.
Sobre su vida sentimental era bastante reservado, lo que algunos atribuían al hecho de que quizás no había tenido buena suerte en el amor. Ocurrió una cosa muy extraña durante algunos años, y es que las mujeres que entraban a la vida de Miguel como intereses amorosos terminaban desapareciendo. La primera de estas chicas respondía al nombre de Amairani Robledo González. En el año 2012, cuando conoció a Miguel, tenía solamente 18 años y se encontraba en un curso preuniversitario para poder ingresar a estudiar Derecho. Una tarde cualquiera, Miguel la acompañó a hacer una diligencia, pero posteriormente la joven se desvaneció. La chica no volvió a hablarle a Miguel y nunca más regresó a su casa, dejando a su familia con una angustia muy profunda. A sabiendas de que Amairani y Miguel se habían visto poco antes, los seres queridos de la joven lo informaron a las autoridades. Sin embargo, la policía descartó a Miguel como sospechoso, y con el tiempo la investigación sobre el caso se estancó, dejando a los familiares de la jovencita hundidos en la angustia. Sorpresivamente, la historia se repitió. El nombre de esta chica era Frida Sofía Lima Rivera. Cuando ella y Miguel se conocieron, Frida tenía 22 años y acababa de llegar a la Ciudad de México proveniente de un pequeño pueblo del estado de Puebla, donde había dejado a su numerosa familia. En la capital, la joven se instaló en un pequeño apartamento en la misma colonia donde Miguel vivía. Tras una serie de encuentros que parecieron prometedores, las cosas parecían marchar muy bien con ellos, y en las redes sociales intercambiaban indirectas que dejaban entrever que el interés amoroso era mutuo. Eso sí, la joven no cedió a todas las atenciones de Miguel, hasta que a principios del año 2014 a Frida pareció que se la tragó la tierra. Su familia tardó mucho en enterarse. Como vivía en un pueblo tan alejado, ella no se comunicaba con ellos todos los días, por lo cual fue hasta febrero del año 2015, casi 3 meses después de su desaparición, que la familia pudo llegar a la Ciudad de México, ir a la policía y reportar la desaparición de la joven. Pero las autoridades le restaron importancia. Dijeron que seguramente se había escapado con algún novio y que pronto regresaría. Pero no estuvieron en lo correcto. Frida nunca regresó y jamás se supo de ella. La policía, por su parte, no se tomó el trabajo de buscarla. Las cosas llegaron a un nivel más extraño con la siguiente chica en la cual Miguel estaba interesado. Era una joven de nombre Claudia Andrea y originaria del estado de Morelos. Ella se había mudado a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en química. Tras conocerse y descubrir que tenían intereses similares, entre ambos surgió una fuerte atracción y se hicieron novios en el mes de octubre del año 2019. Pero unos meses después todo cambió, y es que Claudia acordó con su madre que pasaría por ella el 31 de diciembre de 2019 para festejar juntas el inicio del año nuevo. Pero eso no ocurrió. Un día antes la joven fue hallada sin vida en su apartamento, y los forenses determinaron que el deceso se había producido por supuestas causas naturales. Así las cosas, daba la impresión que a Miguel no lo acompañaba la suerte en el amor, pero que eso sí lo acompañaba en otros aspectos de su vida. Por lo demás, en el año 2021 el padre del hombre falleció por complicaciones derivadas con la emergencia sanitaria mundial. Significativamente, a partir de ese momento, el vínculo entre Miguel y su hermana pareció fortalecerse. Y con estos antecedentes llegamos al 16 de abril del año 2024. Una jovencita de 17 años llamada María José Castillo Calles, quien era vecina de Miguel, se encontraba en su casa sola. Estaba aprovechando para estudiar, ya que tenía que presentar los exámenes de ingreso a la universidad. Ella planeaba estudiar relaciones comerciales. Además de un futuro profesional, aspiraba a llegar a ser motociclista como su padre, y aunque no lo sabía, el hombre planeaba regalarle una moto cuando cumpliera 18 años. Después de todo, se merecía un regalo, ya que era una jovencita sencilla, aplicada y amorosa. Siguiendo con los hechos de ese día, María José, como les dije, se quedó sola. Su madre había salido a realizar algunas diligencias, y como iba a regresar rápido, no le importó dejar a la adolescente en la casa. No era la primera vez que lo hacía y siempre había estado muy bien protegida. Unos segundos más tarde, Cassandra regresó a su casa y fue sorprendida por unos ruidos que venían de la habitación de su hija. Cuando se acercó al lugar, se dio cuenta que tenía un hombre encima. Este hombre era Miguel, quien la estaba atacando con un objeto punzocortante. Cuando la mujer se dio cuenta de esto, evidentemente trató de defender a su hija, pero al final de cuentas Miguel terminó saliendo del apartamento,
Eso sí, los vecinos lograron capturarlo. Cassandra contó que cuando Miguel la atacó sintió un dolor horrible y unos filos hundiéndose en varias partes de su cuerpo. Inmediatamente luego de que los vecinos identificaran al hombre y lo retuvieran contra su voluntad, llamaron a las autoridades. Rápidamente llegaron bomberos y también efectivos de la policía. Los paramédicos se dieron cuenta que las heridas de Cassandra eran graves, pero las de su hija eran aún peor, ya que a Cassandra aún se le pudo trasladar para salvarle la vida, pero a María José ya no. Como les comenté, los vecinos habían ayudado a básicamente atrapar al atacante, y de esta manera lo entregaron a las autoridades. El hombre había sido encontrado por sus vecinos cubierto de ropa con manchas, mientras intentaba esconderse en su apartamento. Una vez que los agentes lo esposaron y lo subieron a la patrulla, fue trasladado a la comisaría, y los vecinos comenzaron a gritarle improperios. Casi de inmediato en las noticias se difundió la fotografía del hombre y esto escandalizó a la población, y sobre todo a quienes lo conocían. En la imagen aparecía Miguel sonriente, incapaz de comprender la gravedad de sus hechos. En los alrededores de la escena, aún aturdidos por las cosas que habían pasado, algunos vecinos comentaron a la policía que habían escuchado los gritos de auxilio de Cassandra, pero no habían hecho nada porque simplemente pensaban que era una joven peleando con su novio. Mientras todo esto sucedía en el hospital, Cassandra estaba luchando por su vida. De su hija podemos decir que ella no tuvo la mayor suerte porque si bien algunos médicos decidieron atenderla, no pudieron hacer nada para salvarla. La noticia se difundió entre amigos, familiares y vecinos, quienes improvisaron algunos altares de flores afuera del domicilio de la jovencita. Los adornaron con fotografías y mensajes de afecto, mientras que las velas encendidas mostraban solidaridad. Con el corazón destrozado, el padre de María José se dio a la tarea de dar algunos datos, como por ejemplo que la despedida de la jovencita se haría solo cuando su madre le dieran el alta en el hospital, o al menos un permiso de salida para que ella pudiera despedir a su hija. Por su parte, el abogado defensor de la familia declaró ante los medios que buscarían la pena mínima de 78 años para Miguel, un castigo que aunque severo difícilmente podía mitigar el dolor que había causado. Durante el interrogatorio, Miguel no mostró ningún signo de arrepentimiento. Por el contrario, después de admitir su culpabilidad, reveló detalles del crimen, confesando que había atacado a María José en un estado de frenesí mientras tenía la mente nublada, haciéndole olvidar las consecuencias de sus actos. Su voz era relajada y su semblante parecía como si estuviese contando un cuento. De acuerdo con su relato, su objetivo no era lastimarla, por lo que optó por simplemente acabar con su vida para no causarle más sufrimiento. Asimismo, Miguel mostró una preocupante serenidad y frialdad cuando narró el ataque a Cassandra. Dijo que eso no era parte del plan, pero que realmente no sabía que la mujer regresaría antes de lo que él esperaba. Simplemente arremetió contra ella porque no quería tener testigos de sus actos. Y había todavía más, porque entre los innumerables detalles que Miguel dio, él aseguró que había interrumpido con anterioridad en el apartamento. Luego describió la secuencia de lo que había sucedido. Él comentó que había entrado al apartamento y María se había percatado de su presencia. Señalando que la jovencita le preguntó quién era y que qué buscaba, él trató de calmarla, asegurándole que no le iba a robar nada. Pero esto no funcionó, y ella intentó correr hasta la ventana para pedir ayuda. Le dije, cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Para sorpresa de los investigadores, Miguel justificó su comportamiento argumentando que había sido abusado por su propio padre, mientras que su hermana y su madre habían protegido al hombre, a pesar de que estaban en conocimiento de los hechos. En sus propias palabras, su padre quería más a su hermana y jamás se había sentido orgulloso de él, por lo que a la larga le había generado un creciente rencor, pero en contra de las mujeres. Una vez que se realizaron los exámenes forenses en el cuerpo de María, se pudo comprobar que además de las heridas, había sufrido de abuso. Y si bien hasta ese momento el crimen había conmocionado por su crueldad, muy pronto una serie de descubrimientos dejaron al descubierto de que María José no se había tratado de un caso aislado, sino de algo mucho más perverso. Y es que exactamente 48 horas después de los hechos, el jueves 28 de abril de 2024, las autoridades allanaron el apartamento de Miguel en búsqueda de cualquier evidencia,
pero un hallazgo estremecedor los hizo palidecer. Allí, entre sus pertenencias, además de sus credenciales, herramientas y material quirúrgico, los investigadores encontraron los restos que parecían ser de 7 mujeres. En concreto, había alrededor de 5 cráneos humanos y una importante cantidad de identificaciones. Esto de manera preliminar hizo pensar a los investigadores que Miguel podía estar involucrado en la desaparición de un número indeterminado de mujeres. Mientras tanto, Miguel seguía en prisión y después de ser acusado por los crímenes de María José y de su madre Cassandra, quedó en prisión preventiva a la espera de algunos avances. Posteriormente, la Fiscalía se encargó de asegurar que se buscaría un castigo ejemplar en contra de él. Mientras estaba en prisión, recibió la visita de su hermana, y en esa oportunidad la mujer, con lágrimas en los ojos, le rogó a su hermano que confesara toda la verdad, no solamente por ella, sino por todas las mujeres. Así las cosas, durante una entrevista, el abogado defensor de la familia de María José señaló que, pese a estar consciente de sus acciones, Miguel en ningún momento había mostrado arrepentimiento. También dijo que la familia de María José necesitaba resguardo por parte de las autoridades y también que les dieran algunas medidas de seguridad. La familia reveló además que el estado de salud de Cassandra era delicado y por ende el proceso de recuperación era lento. Por último, agradecieron al personal médico por la atención y a todas las personas que se estaban interesando en el caso por su apoyo y solidaridad. Mientras tanto, las autoridades se dedicaron a trabajar en los estudios genéticos para determinar a quiénes pertenecían esos restos hallados en la vivienda de Miguel. Por su parte, y como era de esperarse, Claudia no salía de su asombro. Por esas horas ella insistió que ni ella ni el resto de su familia habían imaginado que Miguel fuera ese monstruo insensible. Por último, reveló que sí, ambos habían sufrido de violencia en su niñez por parte de su padre y que nunca recibieron ayuda, pues debido al enorme miedo que sentían jamás se atrevieron a hablar de la situación. Entre tanto, la indignación de la población y los familiares de las posibles víctimas de Miguel no tardó en hacerse sentir en las calles. De esta manera se organizaron distintas marchas en puntos claves de la ciudad y se concentraron muchas personas frente a la fiscalía, negándose a permanecer indiferentes y exigiendo justicia para que este hombre fuera encarcelado. Asimismo, se denunció públicamente que la Fiscalía había ignorado algunas pruebas contundentes, lo que había permitido que durante años Miguel continuara con total libertad. En esa misma línea de información, el fiscal argumentó en su defensa que Miguel les había resultado prácticamente imposible de detener en otras ocasiones, ya que en su vida cotidiana no había mostrado conductas agresivas o violentas. Así las cosas, a medida que avanzaban las investigaciones, se fueron revelando más detalles sobre la personalidad de Miguel y también de su modus operandi. Aunque por fuera se mostraba como un hombre preocupado por el bienestar de los animales y también de las mujeres, él tenía como propósito acercarse a chicas y ganarse su confianza para luego invitarlas a su apartamento, donde comenzaba para ellas un horror. Al final, nadie sospechaba de Miguel. Tenía una fachada muy bien hecha y caían rendidas ante él por su trato agradable. Debido a su profesión también, tras arrebatarles la vida, empleaba algunas sustancias para poder manejar mejor sus cuerpos. Pero eso no era todo, tenía un diario registrado de cómo y cuándo las acechaba, detallando cómo perfeccionaba su modus operandi, lo que en sus palabras lo hacía sentir cada vez más seguro de sí mismo. Entre las tantas confesiones sustraídas de ese material, relató con precisión cómo hacía 10 años supuestamente se había deshecho de los restos de su presunta hija recién nacida, en el mismo lugar donde abandonaba los cuerpos de otras mujeres. Pero estas confesiones no se limitaron a su diario, pues los investigadores lograron establecer que algunos poemas que Miguel publicaba en un perfil en una red social ocultaban algunas pistas de sus enfermizos actos. A raíz de los descubrimientos que se habían hecho, los poemas resultaban perturbadores. Además de eso, contrastaban con la tranquilidad con la que Miguel había vivido durante todo ese tiempo. Además de eso, también se supo que a su hermana, con quien supuestamente tenía un vínculo genuino, la detestaba. Finalmente, las autoridades lograron establecer que el primer crimen de Miguel había ocurrido en 2012, y su objetivo fatal no fue otra que a Mayrani. A ella, por supuesto, le siguió Frida, y luego María José y Cassandra. A ellas, no obstante, se sumaban otras posibles víctimas,
como por ejemplo una joven llamada Karen Ornelas Baltasar de 21 años, que trabajaba como técnica laboratorista en el mismo lugar donde Miguel también era empleado. La cosa sucedió en diciembre de 2012, cuando Karen asistió a una fiesta organizada por el propio Miguel, y luego de eso su familia no supo más de ella. Cuando la reportaron como desaparecida, las autoridades no le dieron importancia al asunto, hasta que finalmente Karen fue encontrada sin vida cerca de una estación de metro. En su rostro presentaba una serie de hematomas. Como resultado, la policía tomó la declaración a varias personas de su entorno, incluyendo Miguel, quien contó que luego de la fiesta, él había ido a dejar a Karen hasta la estación del metro. En esa oportunidad, los otros amigos de la jovencita dieron por buena la coartada de Miguel, pero mencionaron que en ese momento él había demorado un par de horas en ir y volver, cuando la estación de metro quedaba a unos minutos. Al final, las autoridades concluyeron que la joven había fallecido a causa de una broncoaspiración por congestión alcohólica. Sin embargo, la familia no estuvo de acuerdo con eso. Ellos decían que conocían a Karen y si bien ingería alcohol, no creían que hubiese llegado a ingerir una cantidad que le hiciera daño. Otro detalle que le resultaba sospechoso eran los golpes que tenía la joven en su rostro, lo que les hizo suponer que algo más había provocado su muerte. Para colmo, jamás se pudieron encontrar las pertenencias de la joven de ese día, incluido su teléfono celular. Otro caso que llamó la atención de los investigadores y en el cual Miguel podía estar involucrado era el de una joven llamada Viviana Elizabeth Garrido, una ingeniera química de 32 años que también trabajaba en el mismo laboratorio que Miguel y con quien había mantenido una relación meramente de amistad. Según las autoridades, el 30 de noviembre de 2018, Viviana salió de su trabajo y caminó hacia el metro para volver a su casa, donde la esperaba su hija de 9 años, pero nunca llegó, y desde ese momento su paradero fue un misterio. Otra de las víctimas y de quien ya hablamos fue Claudia Andrea. De hecho, en medio de las pesquisas pudo conocerse que meses antes de su repentino deceso, al revisar sus estados de cuenta, los familiares de Claudia Andrea se dieron cuenta de que alguien había utilizado su tarjeta para hacer varias compras. Como resultado, fueron a la fiscalía para que se investigara el hecho, pero no tuvieron éxito. Otros nombres que surgieron fueron los de Norma Elena, Cintia, Vanessa y Laura. Cabe agregar, no obstante, que debido a que en todos los casos no existían pruebas contundentes en contra de Miguel, todo esto no era más que especulaciones, y por esa razón los apellidos y detalles de las vidas de las víctimas se mantuvieron en estricta reserva. Lo que parecía seguro mientras tanto era que en los casos probados existía un patrón que se repetía. La policía había investigado o al menos entrevistado a Miguel, pero ninguno de estos habían tenido al hombre como un sospechoso, lo que era más perturbador, ya que él de alguna forma había podido llevar las cosas al nivel que él quería. Además de eso, todas estas mujeres habían sido vistas por última vez muy cerca del apartamento del hombre. En ese escenario ya resultaba imposible para la fiscalía quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, la situación tornó un giro más sombrío, cuando algunos videos y otro material gráfico relacionado con las víctimas comenzó a circular en redes sociales, desatando indignación y generando una investigación para identificar y sancionar a quienes habían difundido esas imágenes. Así las cosas, el jueves 10 de abril de 2025, Miguel logró llamar desde el penal donde estaba recluido. Hizo llamadas a distintos familiares, entre ellas a Fernanda, la hermana de María José y la otra hija de Cassandra, y aunque parecía increíble, se burló de su dolor y le dijo que no se arrepentía de nada. Así las cosas, los meses fueron pasando y Miguel estaba en la cárcel esperando su proceso, cuando el 13 de abril de 2025 la policía de Ciudad de México informó sobre su deceso. Luego la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el hombre había sido encontrado inconsciente durante la tarde de ese día y lo habían trasladado de urgencia a un hospital, donde inicialmente se dijo que había perdido la vida a causa de un posible paro cardiorrespiratorio, derivado de una caída en su celda. La Fiscalía de la Ciudad de México, mientras tanto, tenía programada una audiencia de vinculación a proceso para esa misma jornada, pero evidentemente fue suspendida porque Miguel no podía estar allí. Ante este giro inesperado, las autoridades comenzaron las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.
El Ministerio Público asumió el caso para determinar si había existido alguna negligencia o tal vez alguna falla en la custodia. Posteriormente, los análisis forenses revelaron una causa de muerte diferente a la que se había dicho, un traumatismo cráneoencefálico. Supuestamente Miguel se había caído desde una de las literas donde dormía en su celda, y esto había provocado su muerte. El acontecimiento dejó a Cassandra aún más triste y enojada, pues tal y como expresó a sus representantes legales, para ella el desenlace de Miguel no era lo que anhelaba. Cassandra está triste, está enojada. Ella que dice, para mí esto no es justicia, para mí justicia es que mi hija tuviera una sentencia condenatoria en contra de Miguel. El caso de Miguel al final ha generado controversia y ha sido objeto de análisis en la opinión pública. Su inesperado final, lejos de cerrar el caso, abrió nuevas interrogantes. Pero eso sí, las familias de las víctimas no obtendrán justicia terrenal, porque Miguel nunca se enfrentará ante un jurado y nunca tendremos una condena para el hombre. Ahora que conocen todos los detalles, déjenme en los comentarios qué piensan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste y un caso que al final dejó un sabor agridulce porque si bien Miguel Cortés pasó tiempo en la cárcel, no se le dio un veredicto de culpable. Las familias de las víctimas no obtuvieron justicia y existen muchas chicas que tal vez sean sus víctimas, pero que sus familiares nunca sabrán qué pasó. Así que realmente pues es bastante indignante. ¿Qué pasó en la celda de Miguel? ¿Fue todo un simple accidente? Pues al final solo las autoridades lo saben. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.